dirigido por la misma persona. Pero me parece que el resultado electoral del 26 de octubre le da una musculatura política al gobierno que no la tenía, fundamentalmente en ambas cámaras, tanto en diputados como senadores, con la incorporación de algunas figuras con mucho peso político, como por ejemplo Patricia Bullrich en la Cámara de Senadores, siendo validada por más del 50% de los votos de los porteños, me parece, y con la experiencia política que tiene la doctora Bullrich, yo te diría que un bloque de 7 o 6 y contando Paoltroni, que son 7, pasa a un bloque de 20 propio, y con la posibilidad, digamos, de poder hacer los acuerdos necesarios, te diría que le da un volumen al Senado que históricamente fue manejado por el peronismo, sí, y señor, donde me parece que a partir de el 10 de diciembre vas a ver otra realidad difícil para el oficialismo, pero creo que indudablemente genera algunas expectativas positivas para el gobierno de Milei. Lo mismo podemos hablar de la Cámara de Diputados, ¿no? Donde también engordó muchísimo su volumen y donde me parece que también, y si los acuerdos funcionan y el diálogo también, yo te diría que no tendría que tener las penurias que pasaron en este año legislativo, que ya falta muy poco para terminar, ya que el 30 de noviembre estaría terminando las ordinarias, o sea, estamos a 3 semanas, y bueno, y después me imagino que a partir de diciembre harán el llamado extraordinarias, ¿no? Carlos, a ver, porque hay mucho para analizar. Musculatura... Vos decías, le permitió tomar, en las elecciones le permitió tomar una musculatura que no tenía, coincido. Musculatura tal que de repente lo lleva a prescindir del PRO, porque bueno, antes de eso había como una necesidad rápida de reunirse con Mauricio Macri, y después cuando ya fue la victoria, que yo creo que ni el gobierno le esperaba, corregime si me equivoco, creo que ni el gobierno esperaba dar vuelta. Creo que no esperaban seguramente dar vuelta a la elección en Provincia de Buenos Aires. Es como que hubo una cosa de, bueno, está bien, vení, pero te escucho, pero ya no es tanto, ya no tengo tanto apuro. ¿Es así? ¿Está bien hecha la lectura? A ver, yo te diría lo siguiente, creo que es verdad lo que decís vos, yo creo que la elección de Provincia de Buenos Aires fue indudablemente un punto de inflexión. Buenos Aires, te digo, en el mejor de los casos, y habiendo esto es información la que te doy, hablando con dirigentes muy importantes de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, ellos esperaban una derrota de 6 puntos aproximadamente, es decir, crecer o disminuir los 14 puntos de diferencia del 7 de septiembre, llegarlo a 6 puntos de diferencia. Bueno, indudablemente generó un batacazo espectacular donde terminó ganando la elección por casi 30.000 votos, y eso indudablemente es un punto de inflexión central. A ver, yo creo que hoy Mauricio Macri, mira, a veces la historia es linda recordarla. Sí, en sí. noviembre del 2017, después de un gobierno de Mauricio Macri victorioso en la elección de mitad de mandato, hubo una reunión en lo que en ese momento se llamaba el Centro Cultural Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires, donde se reunieron todos, digamos, el escenario dirigencial argentino. Estaba el Poder Judicial representado por la Corte Suprema de Justicia, estaba el mundo empresario, estaba el mundo sindical, estaba el mundo de la política, y Mauricio Macri ahí hizo un llamado a una apertura, a poder dialogar, pero todo tenía que pasar bajo el liderazgo de él. Obviamente eso fracasó rotundamente, como la historia lo indica. ¿Qué quiero decir con esto? Que triunfos de estas características es muy difícil compartir el poder.
Y me parece que en este escenario, en el cual la robustez política del presidente de la República fue validada por el voto popular, yo te diría que en la medida que el gobierno pueda entender que no son mayorías, que para profundizar la voluntad de cambio que manifiestan ayer y tocando temas que hace años la Argentina viene transitándolo sin animarse a encararlos, reformas, digamos, de fondo, yo te diría que si el gobierno y Javier Milei puede manejar su personalidad, te diría que está en un momento histórico, como ningún otro presidente del 83 a la fecha pudo encararlo. Bueno, mira, Carlos, un viejo político acá de La Rioja que ya se retiró, con quien charlábamos de vez en cuando de política, no digo viejo porque esté viejo de edad, sino porque estuvo mucho tiempo dedicado a la política, está alejado ahora. Él me decía, hacía cálculos, ¿no? Y me dice, si es hábil, ¿no?, el gobierno nacional, si es hábil y dialoga bien, hasta puede llegar a tener quórum propio. ¿Es así? Sí, totalmente, coincido plenamente. O sea, y las señales no son malas. La presencia de... Vos fijate que el escenario que él arma políticamente, donde prácticamente el triángulo de hierro desaparece y aparece una nueva mesa política, con Karina Milei, que creo que fue la gran ganadora de todo este escenario, Santiago Caputo, Manuel Adorni, y aparecen dos figuras también muy posicionadas, que son, primero Patricia Bullrich, que queda muy validada en el escenario después de la elección. El otro es tu comprovinciano y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que en el empoderamiento muy fuerte de Karina Milei también lo beneficia directamente a Martín Menem, y el jefe de gabinete, Adorni. Me parece que en ese escenario, y Diego Santilli obviamente, y con un Diego Santilli que si le dan los elementos, es un hombre que viene de raigambre peronista en su concepción original política, y que a su vez, digamos, tiene un don histórico de buscar consensos y dialogar. En toda su trayectoria política, creo que eso fue uno de los atributos más importantes que tuvo Diego Santilli. Es decir, si le dan los elementos necesarios, yo te diría que es una persona que le puede ser muy importante al gobierno, porque a su vez, pensá, Daniel, que hoy la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires ya tiene su candidato a gobernador en el 2027. Carlos, yo la pensé desde otro punto, yo la pensé con esta trifecta. Mira, escuché que con los números que sacó Santilli está competitivo y hasta, ¿no?, con muchas chances de, aglutinando todavía el voto más antiperonista en Provincia de Buenos Aires, quedarse con la... Yo hacía esta trifecta. Con los números que sacó Santilli puede ser competitivo en Provincia de Buenos Aires. Con los números que sacó Patricia, con 50, es jefa de gobierno. Y si tenés la reelección, que algunos medios, yo citaba el Wall Street Journal, que ya un periodista, un economista de ese medio, da por sentado la reelección, y bueno, tenés la trifecta, Nación, Ciudad de Buenos Aires y provincia. Puede pasar tranquilamente. Yo te diría, hoy yo decía ayer a unos colegas tuyos, que en la medida que el peronismo siga con la unidad a cualquier costo, la unidad está destruyendo al peronismo, porque el peronismo, el problema que está teniendo es que no tiene liderazgos genuinos, y los liderazgos se hacen a través del voto popular, en este caso a través del voto del voto peronista, del ciudadano peronista, por internos, por paso, como sea, pero digo, mientras que todo sea bajo el dedo y mantener la unidad, esto aleja más
al votante peronista, al dirigente peronista de la sociedad. Y en ese escenario, que es un poco lo que se vio, hoy tenés un Javier Milei que tiene el único liderazgo nacional sólido que tiene la política argentina. Vos podés tener liderazgos en territorios, sí, pero sí. lo que no se ve es un liderazgo nacional. El único liderazgo nacional es el de Milei. Si Milei pudiera manejar su soberbia, podría manejar su egocentrismo, yo te diría que está en condiciones históricas para poder seguir avanzando, y como dice el político riojano, yo creo que en ambas cámaras podría obtener la mayoría. ¿Qué panorama que no nos imaginábamos unos días antes de la elección? Porque las consultoras daban números que yo sé que el gobierno estaba temeroso, pero se nota que fue mucho más fuerte el temor a volver atrás, porque hubo una campaña de miedo otra vez del otro lado, pero creo que en el miedo más miedo ganó el miedo de volver atrás. No sé si eso también es correcto. Yo te diría que Carlos. sí, me animaría a decirte, Daniel, que esto hay que verlo también con un estado de ánimo de una sociedad que hace muchísimos años, que no es de estos 2 últimos años, Totalmente. hace muchísimos años que viene en un estado de angustia, en un estado de no creer en nada, en un estado de que le cuesta mucho percibir el futuro. Esto no viene del año 2023. Por eso en el 2023 gana un outsider, por eso en el 2023 la sociedad se animó y dijo cambiemos, y cambiaron por la antítesis absoluta de lo que era la dirigencia política. En este año 2025 ese sentimiento de angustia, ese sentimiento de que le cuesta percibir futuro, yo creo que actuó conservadoramente la sociedad. La sociedad imaginó qué pasa si perdía el gobierno nacional. La opción era frenar a Milei y volver a lo mismo, a volver lo que la sociedad rechazó en el año 2023. Y los que quisieron armar algo diferente, dijeron no somos como los kirchneristas, decía Provincias Unidas, pero tampoco daban alternativas diferentes, claro, a lo que está proponiendo el gobierno de Javier Milei. En ese escenario me parece que lo que fue y que lo que no se pudo detectar, porque el ambiente donde venía de 3 meses perdiendo votaciones permanentes, donde la agenda la había manejado totalmente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde había, por ejemplo, el jefe de bloque del Frente Patria en el Senado dijo este gobierno está terminado, el actual gobernador de La Rioja con el mismo discurso. Carlos, discúlpame, yo escuché periodistas, puntualmente Roberto Navarro, hablar ya de la asamblea, ¿cómo se llama? Cuando se va Asamblea Constituyente. De asamblea constituyente, ya había hasta un nombre de transición. Por eso lo que te estoy diciendo es que en ese escenario me parece que la sociedad, el cambio yo lo había realizado en el 2023. Claro. Se había animado a dar un cambio drástico de 180 grados. En esta dijo, no te vamos a dar cheque en blanco, pero sí te vamos a dar un plazo fijo. Y creo que la sociedad le dio un plazo fijo con fecha de vencimiento. Y me parece que está en el presidente de la República y en su gobierno ver si se animan a profundizar los cambios que necesita el país. Así como Raúl Alfonsín en su momento se animó y logró consolidar un proceso democrático, que todavía, a Dios gracias, desde hace 42 años lo estamos viviendo, hoy la sociedad le está diciendo a Javier Milei, anímate, trata de consolidar un proyecto económico a futuro, un proyecto económico que nos permita empezar a tener certezas, a tener, digamos, a volver a recrear la confianza, a no estar mirando si el dólar sube o el dólar baja, o si la inflación sube, si la inflación baja. O sea, queremos vivir en un país normal.
Y esto me parece que fue lo que la sociedad le emitió con el voto, y a su vez también te diría que tenemos que agregar el hecho de una boleta única por única vez, total, por primera vez en todo el ámbito nacional. Creo que hubo una serie de circunstancias, pero sin detenerme en el cambio de sistema de votación y demás, yo creo que el sentimiento de la sociedad fue: nos animamos en el 23 por alguien que no tenía nada que ver con la política. Bueno, en esta actuó más conservadoramente. Tenés tiempo todavía, te estamos dando tiempo. Ahora, cheque en blanco no. Si te equivocás, en el 27 veremos otra oportunidad. Y si las fuerzas tradicionales no empiezan a generar los recambios necesarios, a cambiar de cara, a cambiar al cambio, digamos, de dar propuestas concretas para sacar del estancamiento que la Argentina viene teniendo del año de 2011, yo te diría que las sociedades no se suicidan, las sociedades no vuelven para atrás, las sociedades van siempre para adelante. La última, Carlos, agradeciéndote. Sé que hubo 4 o 3 bastiones justicialistas donde dio el batacazo a la Libertad Avanza. Vos que seguramente analizaste y desglosaste la elección, ¿en cuál de esos distritos muy justicialistas te ha sorprendido que ha ganado la Libertad Avanza? ¿O en cuáles? Mira, yo te diría que uno de los datos más significativos de esta elección fue la provincia de Córdoba, donde perdió por 14 puntos el oficialismo provincial, y era uno de los artífices de Provincias Unidas, digamos, con un candidato con muy buena imagen, que era el doctor Schiaretti. Te diría que ese es un tema que me llamó poderosamente la atención ante un primer candidato a diputado nacional de la Libertad Avanza que tenía más del 85% de desconocimiento, que no es un dato menor. El otro dato que también me llamó la atención es la provincia de Santa Fe, donde era niveles de tercios, pero donde los últimos 10 días hubo una caída abrupta del oficialismo provincial, donde también otro pilar importante de Provincias Unidas, donde terminó por debajo de los 20 puntos en la provincia de Santa Fe. Te diría que es otra, te estoy hablando de las provincias grandes. Y en la provincia de Buenos Aires, de los 135 distritos electorales, o de los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, en 133 creció la Libertad Avanza en número de votos con respecto a la elección del 7 de septiembre. Te diría que, y ahí te estoy hablando del 37, 45, 52%, 53% del padrón electoral. Números más, números menos. Ahí empezás a entender qué es lo que pasó en una situación donde se dio una altísima polarización y mejoró en más o menos un 7% más la concurrencia electoral, es decir, se estuvo más cerca de los 70 que de los 60. Yo te venía diciendo en varias veces que charlamos, Daniel, que 4 de cada 10 argentinos no habían ido a votar hasta el 26 de octubre. Bueno, el 26 de octubre fueron 3 de cada 10. Es decir, que esa mejora jugó ampliamente a favor de la Libertad Avanza. Carlos, muchísimas gracias por atendernos como siempre, por la amabilidad. Abrazo grande y termina bien el día y buen fin de semana. Igualmente, Carlos Germano, analista político, hablando con la radio. No es un cheque en blanco, es un plazo